Bienvenidos a Noches de Miedo, el lugar donde lo desconocido cobra vida y los susurros del más allá se convierten en gritos que no podrás olvidar. Hoy escucharás una historia real, contada por alguien que jamás volvió a ser el mismo después de cruzar una selva, una que guarda secretos peores que la muerte. Nunca pensé que contar esto me pondría tan mal, pero siento que tengo que hacerlo, por mí y por los que nunca salieron de esa selva. Mi nombre es Ricardo, tengo 28 años y soy de Valencia, Venezuela. Como muchos, decidí dejarlo todo para buscar una vida mejor. Junto con 3 amigos y una mochila rota, emprendimos el viaje hacia los Estados Unidos. Sabíamos que tendríamos que cruzar la selva del Darién, pero nada nos preparó para lo que viviríamos ahí dentro. Había escuchado cosas, rumores. Hay gente que decía que la selva era como una bestia viva que te tragaba si la retabas. Pero yo pensé que eran cuentos para asustar a los nuevos. Qué equivocado estaba. El calor era insoportable. Los mosquitos parecían demonios hambrientos y cada paso en el barro era como hundirse en un pozo de desesperación. Caminamos durante horas sin ver un alma, hasta que, ya cayendo la noche, decidimos acampar en un claro entre los árboles. Un lugar que, a simple vista, parecía tranquilo, pero había algo raro en el suelo. Era blando, como si estuviéramos pisando algo más que tierra. Escarbando un poco, uno de mis amigos, Junior, sacó lo que parecía una costilla humana. Nos quedamos paralizados. Ahí entendimos que estábamos acampando sobre un antiguo campamento, o peor aún, un cementerio improvisado. Y eso fue solo el comienzo, porque cuando cayó la noche y el silencio de la selva se apoderó del ambiente, comenzaron los gritos. Al principio creímos que era un animal, un jaguar, tal vez, pero no, en ese sonido era distinto. Era un grito humano, un grito de auxilio con tanto dolor y desesperación que nos dejó congelados. Y no venía de un solo lado, sino de todas partes. Ayúdenme, por favor, no quiero morir aquí. Se escuchaba entre los árboles. Me duele, gritaba otra voz, más aguda, más cerca. Encendimos nuestras linternas, girando en todas direcciones, pero no había nadie. La selva seguía ahí, oscura, húmeda, silenciosa, hasta que otra voz gritó, más fuerte, tan cerca que sentimos que estaba junto a nosotros. «Mamá, no me dejes aquí, mamá». Uno de mis amigos rompió en llanto. Junior cayó de rodillas y yo comencé a temblar como nunca en mi vida. Algo estaba mal, muy mal. Quisimos movernos del lugar, pero era demasiado tarde. Al enfocar con la linterna un punto al borde del campamento, lo vimos, una figura o algo. Parecía una persona, pero su piel era negra, como carbón, sin rasgos visibles. No tenía cabello, ni cejas, ni siquiera párpados. Solo una cabeza lisa y brillante, sin expresión alguna. Pero lo peor era que no tenía pies. Tenía muñones, como si sus piernas terminaran de golpe, pero eso no le impedía moverse. Se deslizaba por el suelo con movimientos espasmódicos, como un gorila, pero sin tocar realmente la tierra con los muñones. Y no venía solo, había más. 3, 5, 8, todos iguales, saliendo poco a poco de la oscuridad. Caminaban con los brazos largos, como si colgaran, y un sonido horrible salía de sus gargantas, un lamento bajo, como si lloraran, pero sin lágrimas. Nos quedamos congelados. Ninguno se atrevió a moverse, ni a correr. Solo los observábamos, y ellos nos miraban a nosotros. Y entonces uno de ellos levantó la mano y señaló directamente hacia mí. No sé cómo explicarlo,
pero en el momento en que esa cosa me señaló, sentí que algo se rompía dentro de mí. No fue físico, fue como si mi alma se estremeciera, como si algo en lo más profundo supiera que habíamos sido marcados. Yo no podía moverme, nadie podía. Las figuras se quedaron ahí, mirándonos inmóviles, como esperando que hiciéramos algo, pero no hicimos nada. El miedo nos tenía agarrados del cuello, y entonces, como si se desvanecieran con el aire, desaparecieron. Sí, así como lo digo, parpadeamos, y ya no estaban. Solo quedaban las huellas de sus muñones en la tierra húmeda y un olor asqueroso, como a carne podrida mezclada con humedad vieja. Uno de esos olores que no se te va jamás. Hasta el día de hoy, a veces lo vuelvo a sentir, aunque no haya nada cerca. Nos miramos entre todos sin decir una palabra. Solo recogimos lo poco que teníamos y nos movimos. Corrimos sin dirección, sin mapa, sin pensar. Solo queríamos alejarnos de ese lugar maldito. Después de horas caminando, encontramos a otro grupo de migrantes. Les contamos lo que habíamos visto. Y ahí fue cuando uno de ellos, un señor mayor, se acercó y nos dijo algo que nos heló la sangre. Ustedes acamparon en la zona de los olvidados, donde los cuerpos no fueron enterrados, sino tirados. Dicen que ahí aparecen los que nunca pudieron cruzar, los que murieron gritando por ayuda, y a los que nadie escuchó. Esa noche acampamos con el nuevo grupo. Había unas 12 personas, entre hombres y mujeres, todos con el mismo rostro, hambre, miedo y cansancio. Pero cuando les contamos exactamente lo que habíamos visto, el silencio se volvió más pesado que la oscuridad. Fue entonces cuando una mujer mayor llamada Rosa se acercó al fuego y dijo: «Ustedes vieron a los que caminan sin alma. Yo también los vi hace un año, la primera vez que intenté cruzar. Por eso no volví a hablar durante meses. Pensé que era una maldición que solo yo cargaba». Sus palabras cayeron como un martillo. Nadie se atrevía a interrumpirla. Los llaman así porque no descansan. No saben que están muertos. Y cada noche repiten su agonía, gritan, lloran, buscan ayuda, como si revivieran su muerte una y otra vez. Yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Otra chica joven, llamada Marylis, se levantó y con voz temblorosa dijo: «Yo también vi algo en mi primer intento. Eran 3 figuras, como sombras, caminaban raro y no tocaban el piso. Mi primo lo siguió, decía que eran gente buscando ayuda. Él nunca volvió». Ese fue el momento en que entendimos que lo que habíamos vivido no era una alucinación, ni producto del cansancio, ni del hambre. Era algo que estaba ahí, en esa selva, esperando, como un ciclo que se repite para los que pisan el lugar equivocado. Rosa nos dijo algo más, algo que me puso los pelos de punta. Dicen que si los miras demasiado tiempo, te eligen. Y si te eligen, no importa si logras cruzar la frontera o llegas a tu destino, porque ellos te seguirán. Logramos salir del Darién 5 días después, flacos, sucios, rotos por dentro, pero vivos. Al menos eso creíamos. Mis amigos y yo prometimos no hablar más del tema, no por miedo a que nos llamaran locos, sino por una sensación que nos perseguía, como si aún estuviéramos siendo observados. Después de cruzar Panamá, llegamos a Costa Rica. Dormimos en un refugio con más migrantes. Yo apenas cerré los ojos esa primera noche, y lo que viví me marcó para siempre. A mitad de la madrugada, algo me despertó, no por un ruido, sino por un olor. Ese mismo olor a carne podrida que sentimos en la selva. Estaba ahí, dentro del albergue. Me incorporé sudando frío, y al mirar hacia el pasillo,
Lo vi, una figura sola, quieta, la misma silueta sin pies, sin rostro, con los brazos colgando. Estaba ahí, de pie o suspendida, no sé, y aunque no tenía ojos, yo sentía que me miraba directamente a mí. Grité, me levanté tan rápido que golpeé la litera. Los demás se despertaron confundidos, pero ya no había nada. Mis amigos me miraban como si estuviera loco, pero lo vi reflejado en sus caras. Ellos también lo habían sentido. Lo vi, esa presencia en ese olor. Y esa misma noche, Junior tuvo un ataque de pánico. Despertó gritando, ¡está aquí! Está aquí otra vez. Decía que vio a una de esas cosas junto a su cama, tocándolo con uno de sus muñones. Desde entonces no pudimos volver a dormir tranquilos. Cada vez que intentábamos descansar, escuchábamos voces en gritos, pasos arrastrándose, aunque estuviéramos en otro país, en otra ciudad, lejos de la selva. Ellos seguían viniendo. Y eso fue solo el principio, porque unos días después, uno de nosotros desapareció. El primero en desaparecer fue Junior. Estábamos en un campamento improvisado, cerca de la frontera con Nicaragua. Esa noche todos estábamos exhaustos. Llevábamos 3 días seguidos caminando bajo la lluvia y lo único que queríamos era cerrar los ojos por un par de horas. Pero Junior no durmió, no estaba paranoico. Decía que los escuchaba afuera, entre los árboles, que oía las voces de los muertos, que sentía que alguien lo tocaba cuando cerraba los ojos. Le dijimos que era el estrés, que todo estaba en su cabeza, pero esa noche desapareció. Cuando despertamos, su mochila seguía ahí, su ropa, hasta sus zapatos, pero no había señales de lucha, ni sangre, ni huellas, solo un detalle nos dejó helados. La tierra donde dormía estaba removida, como si algo hubiese salido de debajo y lo hubiera arrastrado. Rosa, la mujer mayor del grupo, fue la primera en hablar. Se lo llevaron, lo eligieron desde aquella noche en la selva. Él no quería ver, pero ya era tarde. Yo sentí que el corazón me latía en el estómago. ¿Y si yo era el siguiente? Intentamos denunciar la desaparición, pero nadie nos hizo caso. Las autoridades solo dijeron, se habrá ido solo, como si eso tuviera sentido. Nadie en su sano juicio abandona su mochila, su dinero y sus documentos en medio del monte. Desde ese momento, las cosas se pusieron peor. Una noche después, soñé con ellos. En el sueño, yo estaba otra vez en la selva, pero no caminaba, me arrastraba como ellos. Sentía que mi cuerpo no pesaba nada y que mis pies no estaban. Desperté gritando, sudando frío y con las piernas dormidas. Pensé que era una pesadilla, pero al bajarme de la cama no pude caminar. Mis pies estaban entumecidos, como si hubieran dejado de existir. Ese fue el momento en que supe que algo me estaba marcando, poco a poco, algo invisible pero real. Después de la desaparición de Junior, todo cambió. Ya no era solo el miedo, era la certeza de que no estábamos solos. Algo se había pegado a nosotros, como una enfermedad del alma. Pasábamos los días caminando sin hablar y las noches sin dormir. Cada sombra, cada crujido, cada susurro entre hojas era una amenaza, pero lo peor no era lo de afuera. Lo peor era lo que comenzaba a pasarme por dentro. Yo, que siempre fui sano, fuerte, empecé a sentirme débil, como si mi cuerpo estuviera descomponiéndose lentamente. Me miraba al espejo y mi piel se veía gris, mis ojos hundidos y mi mente. Ya no estaba segura de lo que era real. Una noche, en un albergue improvisado cerca de Honduras, me desperté hablando en voz alta. Mis compañeros me dijeron que decía cosas como, yo no morí allá, déjenme cruzar, por favor déjenme cruzar.
pero yo no recordaba nada. Al día siguiente, Rosa me tomó del brazo y me dijo con los ojos llenos de compasión y terror: «No te duermas más solo, Ricardo. Ya tienes la marca». «¿Qué marca?», le pregunté. Me pidió que me quitara la camisa y en mi espalda, justo al nivel de los omóplatos, había algo que antes no estaba ahí. Una marca oscura, como una mancha quemada, en forma de mano. Una mano con 4 dedos y sin pulgar al igual a las que tenían esas criaturas. Me desplomé. Lloré como un niño, sin entender por qué yo, por qué a mí. Pero en el fondo ya lo sabía. No era solo la culpa, era algo más profundo. Ellos me estaban transformando. Y lo peor era que no podía detenerlo. Después de ver esa marca en mi espalda, algo dentro de mí se rompió. Intenté convencerme de que era una quemadura, un hongo, cualquier cosa lógica, pero sabía que no era eso. La forma, el color, la sensación. Era como si me estuvieran tocando desde adentro. Rosa fue la única que no me soltó. Ella sabía más de lo que decía. Una noche, mientras el resto dormía, se sentó a mi lado y me habló como si supiera lo que venía. «Tú no estás poseído, Ricardo. Estás siendo arrastrado. No es lo mismo». Le pregunté qué podía hacer. Le supliqué. Le dije que haría lo que fuera con tal de deshacerme de eso. «Lo único que puedes hacer», dijo ella, «es contar la historia». Me quedé en silencio. Ellos solo descansan cuando alguien carga con su historia, cuando alguien la grita al mundo. Si no hablas, si te callas, te conviertes en uno de ellos. Sin rostro, sin pies, sin alma. Mis manos temblaban, las miraba y ya no las sentía igual, ya no eran mías. A veces despertaba con tierra en las uñas, aunque no hubiera tocado el suelo. A veces me descubrían hablando en otro idioma, un idioma que nadie entendía. Yo me estaba yendo lentamente y cada día escuchaba más cerca esos gritos, esos que oí por primera vez en la selva. Ahora venían desde dentro de mí. Era como si cargara dentro de mí a los que murieron allá, como si ellos hablaran a través de mis sueños, como si esperaran que yo contara su dolor. Y entendí que Rosa tenía razón. No podía seguir huyendo. Tenía que hablar, tenía que dejar registro, tenía que contar todo. Esto que estás escuchando ahora es mi testimonio. No sé si alguien lo va a creer, no sé si tú, que estás ahí, al otro lado, vas a entender el peso de estas palabras. Pero si estás escuchando esto, es porque algo dentro de ti también ha sido tocado. Me encuentro en un cuarto alquilado, solo. Las ventanas están tapadas. No he dormido bien en días. Siento que si cierro los ojos demasiado tiempo, ya no voy a despertar siendo yo. Hay noches donde ya no sueño con ellos, sino que soy uno de ellos. Me arrastro, grito, llamo a mi madre. Siento el barro tragándome, el frío de la muerte repitiéndose una y otra vez. Y cuando despierto, sigo con la tierra bajo las uñas. No sé si al contar esto me estoy liberando o me estoy hundiendo más. Pero Rosa tenía razón. Al contar su historia, algo cambia. Hace 2 noches no los escuché. El olor no volvió. El silencio fue real. Por primera vez sentí paz. Pero anoche tuve un sueño distinto. Vi a Junior, pero no como lo recordaba, sino como ellos, sin rostro, sin pies, deslizándose por el barro, señalándome otra vez. Y me dijo, sin mover la boca: «No basta con contarla, tienes que advertirles. Así que escucha bien, porque esto no es un juego ni una leyenda para asustarte en la noche. Si alguna vez decides cruzar una selva oscura, un lugar olvidado,
donde los muertos gritan en la oscuridad. Si alguna vez sientes ese olor a carne podrida, si escuchas esos gritos desesperados, si ves figuras sin pies, sin rostro, moviéndose como gorilas, no te acerques, no mires, no hables, no hagas nada, porque ellos no solo quieren que cuentes su historia, quieren que tú te quedes para contarla desde adentro. Yo estoy contando la mía y no sé cuánto tiempo me queda, pero si quieres sobrevivir, no cruces esa selva. Yo soy Ricardo y esta fue mi historia en Noches de Miedo. Gracias por escuchar. Y recuerda, a veces el miedo no muere cuando apagas la luz. Él solo espera y está siempre más cerca de lo que crees. Si te gustó esta historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más relatos que te helarán la sangre en Noches de Miedo. Nos vemos. Si tienes el valor,